Listo, perdón, no los podía ver. Ya puedo verlos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por regalarse este espacio. Tal cual lo dice el título, nuestro negocio pues no puede depender de nosotros. Hoy no vamos a hablar solamente de cómo vender más, sino vamos a hablar de cómo o vamos a ver algo que puede cambiar por completo la manera en que estamos construyendo esta carrera. Entonces, quiero comenzar con una pregunta que probablemente resulte un poco incómoda, ¿no? ¿Nosotros tenemos una empresa financiera o tienes una empresa financiera o simplemente tienes un empleo en el que eres tu propio jefe, eres tu propio empleado, eres tu propio asistente, eres el propio departamento de seguimiento, de marketing, de operaciones? Porque realmente hay una gran diferencia. Muchas veces comenzamos esta carrera buscando independencia. Queremos libertad de horario, mejores ingresos, crecimiento y la posibilidad de construir algo propio. Pero después o a través del tiempo, de los meses, de los años, sucede algo muy curioso y es que sí tenemos más libertad en teoría, pero en la práctica estamos disponibles todo el día. Contestamos WhatsApps por la mañana, por la noche, durante el fin de semana, cotizamos, perseguimos documentos, recordamos pagos, buscamos prospectos, preparamos propuestas, hacemos publicaciones, reels, webinars en vivos, intentamos vender por donde sea, ¿no? Y poco a poco ese negocio que se supone o en teoría tendría que darnos más libertad, comienza a depender totalmente de nosotros. Entonces, hoy quiero hablarles justamente de eso, quiero hablarles de cómo romper ese ciclo y pues la idea central de esta capacitación pues es muy sencilla, ¿no? Es pues el talento puede ayudarnos a vender, pero solo un sistema nos va a ayudar a construir y a escalar porque pues no significa que todos tengamos que contratar 20 personas, abrir oficinas o crear una gran corporación. Significa que operemos desde hoy con mentalidad de empresario, aunque todavía trabajemos solos. ¿Cómo es una mentalidad de empresario? Pues tener procesos, tener métricas, tener seguimientos, que el cliente se lleve una experiencia profesional, tener una agenda organizada, tener un CRM y con espacios específicos justamente para poder mejorar el negocio. Entonces, levanten la mano, bueno, no sé si aquí en Meet se pueda, pero levanten la mano o reaccionen las personas que sienten que si dejan de trabajar una semana o 15 días, muchas cosas de su operación se detendrían. Entonces, pónganme en el chat un yo, levanten la mano, quién se identifica con esto, ¿no? Perfecto, creo que varios. Entonces, no quiere decir que estemos haciendo mal nuestro trabajo, significa que hemos construido una operación alrededor de nuestra capacidad personal. No lo estamos haciendo alrededor de un sistema. Y obviamente nosotros pues no podemos atender a 50 clientes al día. Entonces, si una semana sin ti paraliza tu negocio, pues todavía no hemos construido una empresa. Estamos teniendo un autoempleo. Entonces, para entender un poquito más por qué ocurre esto, primero tenemos que reconocer un problema que viven la mayoría de asesores. Y no solo en los asesores, sino en la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas. Es un problema por el cual la mayoría o el 80% de estas pymes quiebra en los primeros 3 años. ¿Por qué? Porque es un autoempleo disfrazado de empresa. Imaginen a un asesor que empieza a crecer, al principio tiene 5 prospectos, puede recordar perfectamente quién necesita una cotización, a quién le quedó de enviar unos documentos, quién lo va a contactar el viernes. Entonces después empezamos a crecer, tenemos 15 prospectos, posteriormente 30, y ahora también, aparte de tener los clientes, tenemos renovaciones, tenemos pagos pendientes, tenemos siniestros, tenemos cumpleaños, recomendaciones y solicitudes en proceso, ¿no? Y continúa intentando administrar todo en su memoria o en el WhatsApp, que es nuestro CRM, ¿no? La mayoría al inicio iniciamos con nuestro WhatsApp únicamente y a lo mejor un Excel. Entonces empezamos a escuchar frases que decimos nosotros mismos de, disculpa, se me fue tu mensaje, pensé que ya te había enviado la cotización, recuérdame en qué habíamos quedado, déjenme revisar si ya llegó tu documento, o la más típica, la más común, tengo mucho trabajo, estoy hasta el full de trabajo.
Y el problema no es que el asesor sea irresponsable, el problema es que pues la operación ya creció muchísimo más que el sistema. Un asesor puede vender muy bien y al mismo tiempo estar completamente desorganizado, ¿no? Podemos tener buenos ingresos, pero no sabemos cuántos prospectos tenemos. Podemos tener muchos clientes, pero no tenemos una estrategia de renovación. Podemos recibir recomendaciones, podemos recibir referidos, pero podemos tardar hasta 3 días en contactar a las personas. O simplemente podemos dar una excelente asesoría para entregar, pero entregamos una experiencia distinta a cada uno de los clientes, ¿no? Esa mejor asesoría no la vamos replicando con cada uno de ellos. Como estamos improvisando todo el tiempo, pues cada uno tiene una experiencia diferente. Entonces, todo esto que les comento lo saqué de un libro que les compartí hace como un mes, se llama El mito del emprendedor. No sé si alguno tuvo chance de darle una ojeada. Sé que están con otro libro en miércoles, pero pues es la idea central de este libro, ¿no? Cuando el dueño y el negocio son prácticamente la misma cosa, si retiramos al propietario o el dueño de negocio, prácticamente la operación desaparece por completo. Entonces, eso sucede en muchas asesorías. El asesor es la marca, el asesor es la agenda, el asesor es la base de datos, el asesor es el proceso, el asesor es el seguimiento y todo vive dentro de nosotros. Y mientras esto siga ocurriendo, pues el crecimiento siempre va a tener un límite, que era lo que le comentaba, siempre se va a tener a nuestra capacidad, ¿no? Las horas, la energía, la capacidad mental de nosotros. Sí, prácticamente sí, Adriana. O sea, somos todólogos, tenemos juntas con nosotros todos los días, porque somos prácticamente todas las áreas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que generamos prospectos por redes sociales, ¿no? Que nuestros reels o nuestros en vivos dan un boom y los prospectos nos escriben por WhatsApp. Nosotros respondemos, agendamos una cita por Zoom, realizamos un diagnóstico, preparamos una simulación, enviamos propuestas, damos seguimiento, llenamos la solicitud, revisamos el cobro, damos bienvenida. El proceso como tal sí existe, pero solamente en nuestra cabeza, no hay nada escrito y nada está medido, no está organizado. Y otra persona diferente a nosotros no podría realizarlo con la misma o el mismo estándar, ¿no? La misma calidad. Es por eso que todo el tiempo nosotros somos o no nos permitimos que alguien más lo haga, ¿no? Porque no hay algo escrito. Entonces, quiero que participen igual aquí, escriban en el chat qué actividad es la que les consume más tiempo actualmente, ¿no? Hagan una retrospectiva de qué es en toda su semana, qué es la actividad que más les quita el tiempo. Responder WhatsApps, conseguir prospectos, preparar cotizaciones, dar seguimientos, conseguir documentos, administrar a los clientes, renovaciones, cumpleaños, ¿no? Una actividad que realmente, pues, ocupe la mayor cantidad de su tiempo, ¿no? A ver, por ahí participen. Los leo. Cotizaciones, Adriana. Yo creo que es una de las más comunes. Yo igual, la verdad es que en cotizaciones, por ejemplo, seguros de auto son hacer comparativos, cotizar 5 o 6 propuestas o gastos médicos, ¿no? Por ejemplo, creo que nos llevamos mucho tiempo. Contestar WhatsApps, dar seguimientos. Prospección, la verdad es que es algo que igual a muchos asesores les cuesta la prospección. Proyecciones, justamente, y normalmente creemos o tenemos esa creencia de que necesitamos más tiempo, pero en muchos casos no necesitamos más tiempo, necesitamos menos improvisación. Entonces, un negocio desorganizado no se arregla trabajando más horas, se arregla diseñando una mejor manera de trabajar. Entonces, quiero que hagamos una prueba muy sencilla para saber qué tan independiente es, pues, nuestra operación, ¿no? Que era una pregunta que les hacía un poquito más arriba. Y es esto, ¿no? Que imaginemos esta situación, no es una enfermedad, no es una emergencia, no es nada negativo, simplemente te ganaste un viaje con top asesores, 7 días completamente pagado, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues no puedes atender llamadas, no puedes contestar WhatsApps,
no puedes entrar a tu CRM, no puedes enviar cotizaciones, no puedes percibir pagos. Literalmente te desconectas 7 días, ¿no? ¿Qué sucedería con tu negocio? Los prospectos sabrían cómo dar el siguiente paso, las citas seguirían agendándose, alguien más podría saber qué propuestas están pendientes, tu asistente podría saberlo. Los clientes, por ejemplo, tendrían un canal de atención, sabrían a quién dirigirse en caso de alguna duda o en caso de que no respondas. Las renovaciones, los pagos. Entonces, no quiero que respondan pensando en una empresa ideal. O sea, no quiero que vean ya una corporación enorme. Simplemente piensen en la operación que tienen hoy en día, ¿no? Entonces, igual chicos, quiero que participen en esta actividad. Del 1 al 5, mm, ¿qué tan preparado está su negocio para funcionar sin ustedes? Donde 1 es todo se detendría, 5 funcionaría sin problema, 3 algunas cosas, 4 la mayoría, 2 casi todo se detendría. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel está su negocio, chicos? 1, 1, 1. Creo que la mayoría estamos en 1, en 1 y 3. Y no pasa nada, o sea, el objetivo de este ejercicio no es generar culpa, es generar claridad, ¿no? No estamos diciendo que un asesor tenga que desaparecer de su negocio. Realmente la confianza y la relación, pues, son una cosa fundamental en nuestra actividad. Lo que buscamos es que el asesor pueda concentrarse en actividades que realmente requieren su criterio, su experiencia, su capacidad de relación. No debería invertir mucha energía en pendientes, en copiar datos, documentos o buscar abrir conversaciones antiguas, ¿no? O pasadas de prospectos que a lo mejor en un momento ya no nos conectaron, ya nos contestaron. Entonces, la meta, pues como tal, no es eliminar al asesor. La meta es dejar de utilizar al asesor para realizar actividades que un sistema podría organizar mejor, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que siempre van a necesitar de nosotros, por ejemplo, una conversación difícil con una familia, una recomendación pues ya con un cliente premium, por así decirlo, experiencia en algunos riesgos que a lo mejor no cualquier asesor domina, construir la confianza con un cliente importante. Pero hay otras que no deberían depender de nosotros y es como recordar fechas, programar seguimientos, confirmar citas, solicitar documentos. Entonces, el objetivo, como les comentaba, no es sacar al asesor del negocio, es sacarlo de esas tareas que no necesita un asesor. Entonces, para lograrlo necesitamos entender, es muy importante y también este libro nos habla de esto, es entender estas 3 personalidades que tiene cualquier empresario, ¿no? En este caso, pues yo lo puse en nuestro oficio de agente de seguros, pero funciona en cualquier tipo de empresa, en cualquier pyme, vendas lo que vendas, hamburguesas, tenis, ropa, pasteles, sea lo que sea, siempre hay, o este libro nos explica que dentro de un propietario de un pequeño negocio, pues hay 3 personalidades, ¿no? El técnico, el directivo y el emprendedor. No son 3 personas diferentes, somos nosotros desempeñando 3 formas distintas de pensar. Entonces, ¿quién es el técnico? Pues en nuestra industria es quien prospecta, contesta mensajes, cotiza, presenta propuestas, llena solicitudes, solicita documentos, da seguimiento. El técnico realmente es indispensable, o sea, sin él el trabajo no ocurre. El problema aparece cuando vivimos todo el tiempo como técnicos. Entonces el técnico piensa, ¿qué tengo que resolver hoy? ¿A quién tengo que contestarle? ¿Qué cotización tengo pendiente? Por ejemplo, el directivo es el que crea orden, es el que crea una estructura, el que crea predictibilidad. En el libro, pues esto nos lo presentan como la parte que planifica, la parte que organiza. Buscamos o que busca mantener el control sobre la operación. Entonces, por ejemplo, en este caso, el directivo pues es quien revisa el CRM, organiza la agenda, define prioridades, revisa conversaciones, controla renovaciones. El directivo tiene un pensamiento como qué está funcionando,
en dónde estamos perdiendo prospectos, qué tareas se están retrasando, qué deberíamos de corregir esta semana. Y por último, el perfil emprendedor, ¿no? El emprendedor básicamente es el que mira hacia el futuro, no se pregunta qué tenemos que resolver hoy, sino qué queremos construir el día de mañana. El emprendedor es quien define el posicionamiento de nuestro despacho, elige al tipo de cliente que quiere servir, diseña nuevos servicios, construye alianzas, piensa en nuevas fuentes de captación, imagina cómo crecer, diseña una experiencia diferenciada a cada uno de los asesores o a la mayoría de los asesores, ¿no? Entonces él piensa cómo podría hacer esto de una manera distinta, cómo podría entregar mayor valor, qué clase de firma quiero que tenga esto dentro de 5 años, ¿no? Entonces, pues este trabajo del emprendedor es como un trabajo orientado más hacia el futuro y bueno, la pregunta constante sobre cómo hacer las cosas pues, diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay un gran desequilibrio porque, pues esto no lo comenta el libro, ¿no? La mayoría de personas o de microempresarios viven con un 70% de técnico, un 20% de directivo y solamente un 10% de emprendedor. Entonces, no hay que tomar estos porcentajes como una fórmula exacta. Realmente el mensaje más importante es que la mayor del tiempo estamos haciendo, pasamos poco tiempo organizando nuestro negocio y casi nunca estamos diseñando el futuro. Por eso estamos saturados, porque todo el tiempo estamos haciendo y no estamos viendo hacia adelante, ¿no? Que es algo que también pues buscamos transmitirle a los clientes, ¿no? Que piensen o pensemos a futuro. Entonces, quiero que respondan con total honestidad cuál de los tres perfiles se identifican más actualmente, ¿no? Pueden escribir una T de técnico, D de directivo o E de emprendedor. ¿Con qué perfil se identifican más? Ok, Paulina T, Tania T, Díaz López. Entonces, digo, seguramente, obviamente, tenemos muchos técnicos, es algo lógico porque esta profesión premia bastante bien nuestra actividad, las citas y los cierres, pero quiero que entendamos algo. No se trata de ser técnicos, se trata de evitar que el técnico ocupe todo nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, un asesor con mentalidad empresarial puede dividir su agenda de esta forma. Puede tener bloques para atención y ventas, que sería nuestro perfil técnico. Puede tener un espacio para revisión semanal de CRM e indicadores, cómo está creciendo el negocio, que sería el directivo, y un bloque mensual para diseñar campañas, servicios y mejoras en sí, ¿no? Que entraría ya en nuestro perfil más emprendedor. Entonces, aunque seas una sola persona, necesitas reservar espacio para los tres roles, porque si no, volvemos a caer en el mismo hoyo, por así decirlo, ¿no? Volvemos a caer en el mismo autoempleo, nos volvemos a saturar y pues nunca vamos a salir de ahí. Cuando el técnico ocupa toda nuestra agenda, pues el emprendedor nunca tiene tiempo para construir el futuro. Y bueno, aquí aparece pues uno de los errores más comunes en nuestra industria, que es pensar que hacer el trabajo significa saber construir un negocio. Entonces creo que nos hemos dado cuenta que saber vender es muy diferente o no significa saber construir una empresa, que creo que la mayoría de nosotros es lo que estamos buscando. Y pues muchas asesorías comienzan por una razón, ¿no? Alguien descubrió que era bueno vendiendo, alguien descubrió que era bueno asesorando o relacionándose con clientes y entonces piensa, ¿no? Tiene este pensamiento. Si soy bueno haciendo esto, debería ser mi propio negocio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase de familiares, amigos, se consideran muy buenos haciendo el trabajo técnico y pues piensan o imaginan, tienen esa ilusión de que pueden abrir su propio negocio, ¿no? Pero bueno, caen nuevamente en este autoempleo. Entonces, realmente es un mito. Saber vender seguros no significa necesariamente saber construir una firma o un despacho de seguros. Saber explicar un plan de retiro no significa saber diseñar un modelo comercial.
Saber asesorar familias no significa saber organizar una operación, son capacidades distintas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso uno donde el asesor solo vende productos, ¿no? Pensemos en este asesor que trabaja reaccionando a lo que le solicitan. Un cliente le pide seguro de auto, cotizamos seguro de auto. Otro, gastos médicos, cotizamos gastos médicos, ¿no? No existe o no hay un proceso como tal donde haya un diagnóstico patrimonial estructurado. No existe una ruta del cliente, no existe una visión, solamente vendemos productos aislados. Podemos generar ingresos, sí, pero difícilmente construimos una relación a largo plazo, que es lo que estamos buscando. O es la meta o el objetivo de este asesor patrimonial, ¿no? O tenemos el caso 2 de un excelente vendedor con una mala operación, ¿no? Un asesor que vende muy bien, tiene carisma, comunica con claridad, logra cierres, pero no registra prospectos, no mide conversaciones, no tiene un proceso, no controla renovaciones, no solicita referidos de manera sistemática. Entonces, ¿qué sucede? Que cada mes vuelve a empezar. Su talento produce las ventas, pero su operación no puede acumular esa capacidad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, construir una empresa requiere transformar nuestro conocimiento personal en un método. El buen vendedor sabe qué decir, pero la empresa sabe cuándo decirlo, a quién decirlo, mediante qué proceso decirlo, con qué estándar y cómo medimos ese resultado, ¿no? Cómo medimos todas esas métricas, y esa es la diferencia. Quiero que me apoyen igual a escribir en el chat cuál de estas actividades, bueno, quién cuenta ya con alguna de estas actividades, como un diagnóstico documentado, un guión de primer contacto, un CRM actualizado, algún proceso de bienvenida, sus revisiones anuales con los clientes. Entonces, no importa si solo tienen una, el ejercicio pues es reconocer qué parte del negocio o de nuestra empresa ya comenzó a convertirse en sistema, ¿no? ¿Quién ya cuenta con alguno de estos procesos? ¿O quién tiene algo documentado ya? Tinelli, ¿con qué cuentas? Pues tengo protocolos, Marco. El protocolo de bienvenida, el protocolo de entrega de pólizas, de seguimiento con el cliente, tengo mi CRM y pues me traje a bordo a mi asistente para que pues se lo pueda manejar en caso, bueno, que pueda manejar esos protocolos. Además tengo un protocolo para el asistente, por en caso de que Okay. yo no esté. De que no esté. ¿Sí te ha funcionado, Nelly? Sí, sí me ha funcionado muy bien. Ahorita Perfecto. más bien lo que es al revés, por ejemplo, se me va de vacaciones la próxima semana y ahorita me siento así como que, ¿ah? Sí, Pero bien, bien. claro. Ok, perfecto. Bueno, lo importante del ejercicio era esto, Nelly. Creo que igual, bueno, como tú, como muchos asesores que ya tienen más experiencia, pues pueden que ya hayan obtenido este tipo de procesos, ¿no? Entonces, cerrar una póliza, pues nos demuestra que sabemos vender, pero repetir una experiencia con los clientes demuestra que sabemos construir una empresa. Entonces, digo, vamos avanzando, ¿cómo empezamos a construir? Tenemos que separar dos tipos de trabajo que normalmente se mezclan todos los días, ¿no? Que es la diferencia de trabajar en el negocio y trabajar sobre el negocio, ¿no? Trabajar en el negocio significa producir prácticamente el servicio, tener reuniones, preparar propuestas, dar asesorías, resolver dudas, llenar solicitudes, cerrar negocios. Ese trabajo como tal es indispensable, ¿no? Contra, por ejemplo, trabajar sobre el negocio. Significa diseñar una forma de cómo debe ocurrir prácticamente cada uno de los procesos, ¿no? Crear un guión, documentar el proceso, elegir una herramienta, medir el resultado, automatizar recordatorios, corregir errores, mejorar experiencia. Entonces, el problema no es trabajar en el negocio, el problema es trabajar únicamente en él, ¿no? Por ejemplo, tomemos un caso muy común, el típico asesor esclavo del WhatsApp, ¿no? Cada mensaje se responde desde cero. Hola, ¿cómo estás? Con gusto te cotizo. ¿Me puedes compartir tales documentos? Oye, solo quiero dar seguimiento. ¿Tuviste oportunidad de revisar la propuesta?
Entonces, escribe prácticamente todos los mensajes, bueno, los mismos mensajes todos los días, pero no hay plantillas, no hay etiquetas, no hay recordatorios, no hay una secuencia definida como tal. Simplemente se está trabajando en el negocio. Entonces, trabajar sobre el negocio sería dedicar una hora al día o a la semana, como queramos, a crear mensajes de bienvenida, tener plantillas, mensajes de calificación, de filtración, confirmación de citas, recordatorios previos, seguimientos después de la propuesta, solicitud de documentos, mensaje de bienvenida, solicitud de referido. Entonces, una hora en que nos planteemos o que estemos diseñando puede ahorrar muchas horas de improvisación. Y aquí está Nelly que nos puede confirmar si no le ha ayudado a ahorrar mucho tiempo, ya sea con su asistente o en muchos procesos que ella tiene. Entonces, una idea muy principal que nos ponía aquí el autor es que el enfoque consiste en pensar en el negocio como algo separado del propietario, en pensar como un sistema de partes conectadas, creadas para producir un resultado en específico, ¿no? Entonces propone preguntarnos cómo podría funcionar la empresa sin la interferencia constante del dueño y cómo sistematizarla, ¿no? Entonces, aplicado a nuestra profesión, ¿qué nos podríamos preguntar? ¿Cómo podría funcionar mi seguimiento sin que dependa de mi memoria? ¿Cómo podría agendarse una cita sin intercambiar 10 mensajes? ¿Cómo podría cada cliente recibir la misma calidad de bienvenida? ¿Cómo podría saber exactamente qué prospectos necesitan atención? ¿Cómo podría alguien ayudarme sin preguntarme cada 5 minutos qué tiene que hacer? ¿No? Que en este caso, nuestro asistente, ¿no? Entonces, durante 30 segundos, quiero que escriban, bueno, ahorita piensen 30 segundos, una tarea que realicen repetidamente, pero que todavía tienen que hacerla desde cero, ¿no? Una tarea que hacen continuamente, no sé, cada semana, con cada cliente, pero empiezan desde cero, ¿no? Puede ser este tema de la prospección, puede ser este tema de la asesoría, con cada uno diseñan una asesoría diferente, o puede ser este tema de las revisiones anuales, cada revisión es diferente, ¿no? Entonces, pregúntense ahora si pueden crear una plantilla para hacerlo, bueno, para tener ese sistema, o pueden crear un checklist, o pueden programar un recordatorio, pueden definir reglas, cómo pueden medirlo, cómo pueden medir lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? O se puede delegar en un futuro esa actividad. Entonces, cada tarea repetitiva que no documentamos nos obliga a volver a pagar con lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Cada tarea que empezamos nuevamente desde cero es algo que ya no sabemos de memoria, pero que simplemente volvemos a empezar desde cero porque no tenemos o no recordamos exactamente cómo es que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, el siguiente paso, pues, es imaginar nuestra asesoría como un modelo que pudiera repetirse con el mismo nivel de calidad. Aquí nos habla mucho o nos pone de ejemplo el tema de McDonald's, ¿no? Nos habla cómo McDonald's o Ray Kroc, que fue quien vio esta idea de los hermanos McDonald's, pues cómo puede entregarle la misma experiencia a cada uno de los clientes. Y lo vemos con McDonald's, por eso es que es una empresa, pues digo, creo que es la más grande de comida rápida en todo el mundo. Pero si tú vas a China y te comes una hamburguesa, te sabe lo mismo que si te la comes aquí en México. Y así es como tenemos que ver nuestro negocio, que cada cliente reciba la misma experiencia y que sea predictible. Es decir, que el cliente sepa qué es lo que va a obtener al final de su experiencia. Porque creo que, digo, es algo que me pasa personalmente con las barberías o con los cortes de cabello, ¿no? Si el barbero está de buenas, te lo corta súper bien. Si el barbero se distrajo, está de malas, ya no te hizo el mismo corte. Aunque sea la misma persona que vayas con el mismo asesor,
ya no recibiste la misma experiencia y eso también hace perder a los clientes, ¿no? Entonces, uno de los conceptos más importantes de este libro es el prototipo de franquicia. No significa que vayamos a franquiciar nuestro despacho, nuestra firma, pero tenemos que construirla como si algún día tuviera que irse replicando. Entonces, como si otra persona, por ejemplo, te fuera a comprar tu negocio. Tienes que saber explicarle cómo entra un prospecto, cómo se atiende, cómo se diagnostica, cómo se presenta una solución, cómo se da seguimiento, cómo se convierte en un cliente, cómo se mantiene esa relación, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, el autor nos plantea este modelo consistente para poder documentar o para saber documentar nuestro trabajo, generar orden y entregar un servicio predictible al cliente, ¿no? Por ejemplo, para una asesoría patrimonial, el prototipo puede comenzar con una ruta muy sencilla, ¿no? ¿De dónde llegó el prospecto? Es decir, la captación. Puede ser de Instagram, puede ser de TikTok, puede ser algún referido, puede ser una alianza, puede ser un evento o un contacto directo. En el primer contacto, ¿qué mensaje recibe? ¿Cuánto tiempo tardamos en responder? ¿Qué preguntas utilizamos para calificarlo, para filtrarlo? Cuando agendamos, por ejemplo, tienen una liga, recibe confirmación, recibe recordatorios, sabe qué documentos preparar. En el diagnóstico, todos los clientes reciben las mismas preguntas: ingresos, gastos, dependientes, deudas, patrimonio, protección, objetivos, prioridades, miedos. Análisis de la propuesta, ¿esta solución responde al diagnóstico o solamente le estoy dando el producto que queremos vender? ¿No? ¿Qué estamos haciendo en este tema del análisis? El seguimiento, ¿cuándo se realiza? ¿Cuántos intentos tenemos? ¿Qué mensaje utilizamos? ¿Cuándo se considera pausado? En el cierre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué documentos se requieren? ¿Quién valida? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se confirma el cobro? Y es que es algo que nos aprendemos de memoria, pero que no documentamos y que nuevamente cuando sucede tenemos que acordarnos o buscar en nuestra cabecita cómo le dimos a ese cliente que nos compró y se quedó súper contento, cómo volver a repetir esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando el onboarding que recibe el nuevo cliente, su bienvenida, su resumen, contactos, fechas importantes, próximos pasos, recomendaciones, el servicio y la revisión, ¿no? Cómo se controla la renovación, cuándo se revisa su estrategia, o simplemente, por ejemplo, los referidos, ¿no? ¿En qué momento solicitamos una recomendación y de qué manera lo hacemos? Entonces, algo que quiero agregar muy, muy importante es que el asesor tradicional, como lo hemos venido platicando en muchas capacitaciones, es el que vende productos únicamente. El empresario financiero es quien construye un sistema de asesoría patrimonial. No solamente piensa qué póliza puedo venderle, piensa qué riesgos tiene esa familia, qué objetivos quiere alcanzar, cómo está distribuido su patrimonio, qué protección, qué tipo de protección necesita, qué debe resolver primero y qué puede construir después. Entonces, así dejamos de tener ventas aisladas y comenzamos a construir relaciones. Aunque la persona no esté preparada, podemos irla ayudando con un presupuesto, con su control de gastos, que en algún momento ese cliente o ese prospecto se va a convertir en cliente, o te va a recomendar, o te va, no sé, a pasar con sus familiares, pero en algún momento él va a ser tu cliente, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, llega preguntando por un seguro de auto, el asesor cotiza, termina, y el asesor patrimonial identifica que esa persona tiene familia, no cuenta con seguro de vida, tiene gastos médicos limitados, no protege su casa, no está construyendo retiro. Entonces, no intenta venderle cosas, o sea, esas 5 cosas en un mismo día, ¿no? Crea una ruta patrimonial para ese cliente. Primero, obviamente, resolvemos la necesidad inmediata, que es su seguro de auto, pero después programamos una revisión integral. Entonces, la diferencia no está en presionar más, sino en asesorar mejor, ¿no? Entonces, quiero que me ayuden con esto. ¿Cuántos de ustedes tienen ya una ruta
escrita de principio a fin con sus clientes, ¿no? Levanten la mano quien ya la tiene. Y si no la tienen, este es uno de los primeros documentos que hay que construir, ¿no? Este pequeño, esta ruta, ¿no? ¿Quién ya cuenta con ella? ¿Nelly? Perfecto. ¿Solo Nelly? Solo veo ahí la manita de Nelly. Ok, no se preocupen. De cualquier manera, igual Nelly nos puede apoyar en eso, en darnos un ejemplo de cómo es que tiene esa ruta. Yo aquí les puse un ejemplo muy en general, pero bueno, el producto es quien resuelve la necesidad del cliente y el sistema va a ser quien construya esta relación, ¿no? Entonces, ahora vamos a llevar todo esto, nuestra operación con una actividad, todo este proceso que se llama Mis Tres Sombreros. Entonces, apóyenme con una hojita o abran sus notas. Vamos a pensar primero como técnicos, ¿no? Hay que responder con total honestidad. ¿Qué es lo que hacemos todos los días y qué tareas nos consumen más tiempo? ¿No? Como directivo, por ejemplo, ¿qué es lo que debo ordenar? ¿Qué es lo que debo medir? ¿Qué debo sistematizar primero en mi negocio? Como emprendedor, por ejemplo, ¿qué debo diseñar para que mi firma crezca sin depender de mí? Todo esto parte también de una visualización de cómo es que queremos tanto nuestra vida como nuestro negocio, ¿no? Y hacia allá es donde lo vamos a llevar. Y por último, el cuarto paso es, ¿cuál es el primer proceso que voy a documentar esta semana? Solamente una actividad, que es la que les quite más tiempo, ¿no? Nos tengan alguna duda ahí con la actividad, vamos a dar unos minutitos. Por ejemplo, en la parte de técnico podríamos poner el tema de cotizar, contestar mensajes, dar asesorías, llenar solicitudes, conseguir documentos. En tareas como directivo podemos poner, por ejemplo, revisar el CRM, medir las métricas, conversiones, cuántos leads sí se vuelven prospectos, cuántos sí califican. La agenda, organizamos la agenda, revisamos pendientes. Como emprendedor, pues definimos un nicho, nos enfocamos a un solo nicho, diseñamos una experiencia, creamos alianzas, desarrollamos estrategias de contenido, construimos un modelo para cada uno de nuestros procesos. Y el primer proceso a documentar podría ser como el seguimiento, podría ser diagnóstico, agendamiento, renovaciones, por ejemplo, revisiones anuales. Sí, no te preocupes, Adri. Ahí podrás ver la grabación. Vamos a dar unos minutitos. Quien ya esté listo, igual nos puede compartir su punto 4, es decir, cuál es su principal tarea y el principal descubrimiento que han tenido con esta actividad. Alguien que quiera participar, que nos quiera compartir cuál va a ser su primer proceso a documentar. ¿Quién quiere compartir? Solo uno, no se amontonen, por favor.
Adelante, Pau, dinos, ¿Alguien, cuéntanos. alguien? Pau levantó la mano. No puedo verlas. Problemas con el internet Sí, aquí en la casa, espero. adelante, adelante. Bueno, pues yo de todo de lo que hago, la verdad es que creo que contestar mensajes y mandar cotizaciones es lo que me absorbe muchísimo tiempo. La verdad es que todo el día me la paso en eso y a veces pienso que trabajé mucho, pero la realidad es que no gané nada, porque nada más es estar mandando mensajes y cotizaciones. Entonces, sí, hace tiempo vengo pensando justamente eso de un asistente, pero no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué pedirle, no sé nada de eso. Entonces, creo que esta capacitación es buena como para empezar a ver dónde es que tengo que atacar para poder empezar a generar una empresa. Claro, totalmente. Y, por ejemplo, ¿qué podrías hacer o qué te imaginas que podrías hacer para que no te consuma tanto tiempo? Pues estaba pensando justamente en lo que dijiste, en automatizar las respuestas que tengo que dar o que se tienen que dar en base al producto que me van a preguntar. Porque no manejo un solo producto, bueno, manejamos varios. Yo creo que de los de aquí manejamos varios productos. Nada más es uno. Entonces, creo que lo más importante sería empezar a automatizar las respuestas para que ya cuando estén listos para la cotización o para que ya quieran adquirir el producto, pues nosotros ya entramos ahí a resolver dudas y hacer como ya todo lo demás del seguimiento para poder ayudarles a que adquieran lo que están buscando con nosotros. Exacto, sí, totalmente. Pau, lo primero pues es ordenar, documentar, porque si contratas a tu asistente, básicamente ese mismo desorden se lo vas a transmitir a ella, ¿no? Y al rato las dos no van a saber ni qué hacer. Entonces, primero documentamos, sabemos cómo hacerlo y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y posteriormente pues ya podemos delegarlo, ¿no? Para que otra persona pues totalmente lo esté ejecutando. Muchas gracias, Pau, por tu participación. ¿Alguien más quiere participar? O seguimos, continuamos. Ok, perfecto. Bueno, quiero que encierren en un círculo a Yulisa. Adelante, Yuli. Bueno, buenos días. Tengo problemas para perder mi cámara, una disculpa. Yo en mi No te preocupes. caso, en mi oficina, y sí he pensado en contratar una asistente para que haga como lo que es rutinario. El problema es que digo, ¿será sustentable o valdrá la pena la inversión de un salario? Porque una vez que contratas a una persona, pues tienes que darle un buen salario y no fallarle con su salario. Y a veces es el temor de decir, híjole, y si no sale para el salario o solo sale para el salario, es mi caso. Claro. Sí, totalmente, Yuli. Creo que es algo con lo que digo, en mi experiencia, cuando comencé tenía el mismo pensamiento. Creo que el darle orden y darle este tema de documentar los procesos nos hace de alguna manera mejorarlos, ¿no? Es mejor tenerlo a no tener nada, pero cuando lo tenemos, tenemos esa oportunidad. Entonces, esto o crear un sistema, como lo que les mostraba aquí arriba, va a hacer que haya un flujo constante, ¿no? Vas a ver cómo tener prospectos, la gente va a llegar, tú vas a saber qué hacer, asesorarlos, documentarlos. Entonces, al mismo tiempo, mientras va creciendo esta parte, pues es como pasar al siguiente nivel. Es realmente delegar tareas, como lo comentábamos, tareas que no nos generan, como lo decía Pau. A nosotros no nos pagan por responder WhatsApp, nos pagan por, obviamente, cerrar las pólizas. Pero lo que queremos es crear esta fidelización con los clientes teniendo un proceso ya definido. Que cada cliente tenga como el McDonald's, que vayan pues al lugar que sean, pero que obtengan el mismo resultado que quieren tener, ¿no? Que cada uno de los clientes. Entonces, yo creo que lo primero sería hacer todo este sistema, aunque no tengas ninguna persona, o sea, necesitas tener un organigrama, necesitas tener cada una de las partes, cada una de las funciones, porque en algún momento las vas a delegar. Bueno, nosotros realmente tenemos que estar frente al cliente. Esa es nuestra mayor labor, ¿no?
o sea, estar frente al cliente, hacer alianzas a lo mejor con abogados, con contadores, bienes raíces, ¿no? Pero cuando ya hay un sistema, ya hay una estrategia de marketing, nunca, nunca, nunca van a faltar los clientes. Entonces, cuando tú te dedicas a mejorar, por ejemplo, el tema de la experiencia a los clientes, creas una fidelización. Entonces, creo que es el miedo que la mayoría tenemos al momento de contratar, pero eso, o bueno, una vez que tengas ya tu sistema bien establecido y puedas delegar esas funciones, vas a pasar al siguiente nivel, ¿no? Si ahorita tú solita estás cerrando 4 o 5 pólizas, un asistente te va a quitar demasiadas tareas que realmente no nos generan, pero que son necesarias para el negocio, que hablamos nuevamente del técnico. Y bueno, de esta manera, pues obviamente vamos a tener, pues, o más bien nunca nos van a faltar ni los clientes, ni los prospectos, y obviamente ni los cierres de pólizas. ¿No? Nelly, ¿querías participar? Sí, Marquito, pues un poquito sobre lo del asistente, la decisión de tener o no tener asistente por la cuestión de lo que tenemos que pagarle, es como decir, o como, pero no compro medicinas, porque qué tal que me gaste todo en medicinas y luego ya no puedo comer. La verdad es que tiene que salir para todo, y como tú bien dices, Marco, pues es un proceso, una cosa nos lleva a otra. Cuando ya nos liberan el tiempo, nosotros podemos dedicarnos a vender más. Y ahorita que Paulina decía, no sé ni por dónde empezar, yo empezaría creando la definición del puesto. O sea, ¿qué necesito de esa persona? ¿No? Básico. Y entonces, a partir de ahí, entonces sí buscar. En mi caso, lo que hice fue que al principio tenía un asistente compartido, porque yo ya había tenido la experiencia de contratar a alguien y que no, la verdad no me funcionó. Primero fue compartido, y ya que vi que sí daba el ancho esta persona, pues ya me he ido quedando con él, he ido poniendo más pesos sobre él, y Claro. pues hemos ido creciendo los dos. Sí, la verdad es que se va muy de la mano y pues es necesario para poder escalar al otro nivel, ¿no? Decíamos que nosotros como asesores tenemos cierta capacidad, pero está limitada. O sea, si queremos realmente que nuestro negocio crezca y vender 10, 15, 20 pólizas al mes, como lo hace Manolo, la verdad es que Manolo es nuestro referente y creo que en algún momento podemos llegar a eso, ¿no? Pero Manolo tiene ya procesos escritos, la gente sabe qué hacer y la verdad es que ya no depende de él, ya depende de todo su equipo. O sea, realmente todo depende de todo, pero es un conjunto de sistemas, es un conjunto de procesos. Entonces, yo creo que principalmente sería como dice Nelly, pues definir esta ruta, definir qué tareas son las que va a hacer cada uno, que igual les va a servir mucho el organigrama, porque ahí definimos cada puesto qué es lo que tiene que hacer, ¿no? A qué se tiene que dedicar, ¿no? Entonces, quiero que me ayuden a encerrar en un círculo el proceso que eligieron y que ese sea su primer compromiso, ¿no? Que hagan, por ejemplo, este fin de semana o la siguiente semana. No intenten documentar toda su empresa en una semana, simplemente empecemos por una tarea por semana, intentar documentarla, algo que veamos que es repetitivo, ¿no? Empecemos con el cuello de botella más importante. Para algunos va a ser el seguimiento, para otros va a ser el diagnóstico, para otros va a ser las renovaciones. Entonces, el primer sistema no necesita ser perfecto, necesita existir, simplemente. Pues es mejor eso a nada. ¿Por qué? Porque ya cuando existe se puede probar y ya cuando se prueba se puede mejorar, ¿no? Entonces, no necesitamos sistematizar toda la empresa al día de hoy, necesitamos dejar de improvisar aquello que más dinero y tiempo nos está costando. Entonces, una vez que tenemos procesos, necesitamos información, porque un sistema sin indicadores puede estar fallando. ¿No? Aquí vamos a las métricas. Como bien comentábamos, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, un CRM no es solamente un programa,
Realmente un CRM es nuestra memoria de la operación para que no dependa de la de nosotros. Entonces puede ser una plataforma especializada, puede ser un tablero, puede ser incluso un Excel bien construido durante la primera etapa, ¿no? Entonces, unas preguntas o las preguntas más importantes que debe responder este CRM es: ¿cuántos prospectos tengo? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Cuál es la próxima acción? ¿Qué debo o a cuándo y a quién debo contactar? ¿Qué producto o necesidad están evaluando? ¿Cuánto negocio potencial existe? ¿Por qué no se cerraron algunas oportunidades, no? Entonces, un asesor sin CRM trabaja con sensaciones. Creo que tengo varios prospectos. Me parece que envié muchas propuestas. Siento que este mes estuvo flojo. Pienso que casi todos me dejaron en vistos. Es que casi no tengo clientes. Pero no tenemos datos, o sea, realmente no sabemos si es cierto o no es cierto. Cuando comenzamos a medir, dejamos de adivinar. Entonces, no intentemos medir 50 cosas. Hay que empezar con 10 básicas, ¿no? ¿Cuántos prospectos nuevos tenemos? ¿Cuántos contactos realizamos? ¿Cuántas citas agendamos? ¿Cuántas citas realmente realizamos? Porque no todas las que se agendan se realizan. ¿Cuántas propuestas presentamos? ¿Cuántos cierres tenemos? ¿Cuánta prima o aportación tenemos potencial o colocada? Renovaciones, referidos y seguimientos vencidos. Entonces, supongamos que tenemos 30 prospectos, ¿no? Solamente contactamos a 15. Entonces, el problema no es el cierre, el problema es el contacto. O, por ejemplo, supongamos que tenemos 20 citas agendadas y solo asisten 8. Entonces, tu problema es la confirmación. No es que no sepas dar una asesoría. No es que no te sepas cómo funciona el artículo 93 o el artículo 151. Supongamos que tenemos 10 propuestas y de 10 propuestas cerramos una. Entonces, el problema puede estar en el diagnóstico, puede estar en la presentación, puede estar en el mercado objetivo o en el seguimiento. Y estos datos nos sirven para saber dónde estamos fallando, dónde está nuestro talón de Aquiles, qué parte tenemos que mejorar. Y justamente pues el libro nos propone dar seguimiento a cada etapa del proceso de ventas para conocer las conversiones y detectar dónde necesitamos mayor apoyo. ¿Qué es lo que hizo Ray Kroc con McDonald's? Se obsesionó tanto con cada proceso que lo hizo perfecto y lo hizo funcional. El producto de McDonald's no es realmente la hamburguesa, es todo el sistema en sí. ¿Por qué? Porque es algo probado, es algo que funciona, esté Ray Kroc, estén los hermanos McDonald's o esté quien sea. Cualquier dueño de negocio, cualquier empresario puede hacer funcionar McDonald's porque ya se probó, ya se estudió tanto que funciona aquí y en China, literal. No sé cuántas sucursales tiene McDonald's, pero el libro menciona que tiene más de 14,000 y que cada hora se abre una sucursal nueva de McDonald's. ¿Por qué? ¿Ustedes si tuvieran el dinero comprarían una franquicia de McDonald's? Yo creo que todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo probado. Entonces tenemos que hacer nuestro negocio tal cual un McDonald's enfocado en seguros. Tenemos que probar cada una de nuestras actividades para que no dependa de nosotros, para que el día que contratemos un asesor no necesite muchos conocimientos, simplemente necesite leer los procesos y cuál es la manera en que funcionan las cosas. Por ejemplo, McDonald's contrata a puro recién egresado o universitario. ¿Por qué? Porque es la nómina más baja. Entonces ahí también ahorran, no contratan directivos, no contratan asistentes, con doctorados o maestrías, ¿no? No, contratan a personas que están aprendiendo, que simplemente pueden hacer ese trabajo y que les va a costar mucho menos que alguien con una maestría, una especialidad o alguien que ya tenga más conocimientos, ¿no? Entonces, un prospecto no debe quedarse simplemente en cotización enviada y listo.
debe tener una próxima acción. Por ejemplo, seguimiento 24 horas o 48 horas después, segundo contacto a los 7 días, le podemos enviar contenido de valor, podemos dar otra revisión cada 30 días, por ejemplo, o realmente agendar y recordar una fecha futura cuando exista una razón del cliente, ¿no? Muchas nos dicen, no, pues voy a terminar de pagar tal fecha y en esa fecha contáctame. Ah, bueno, ya existe una próxima acción, ya no estamos improvisando, ya no estamos viendo a ver qué día nos acordamos de ese cliente o de ese prospecto y le mandamos un mensajito, ¿no? Entonces, un prospecto sin próxima acción realmente no está en seguimiento, está abandonado. Y con esto llegamos a la pregunta final. ¿Qué vamos a hacer diferente el día de mañana? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestro próximo paso como empresarios, como dueños de negocio? Y bueno, quiero cerrar recordando algo fundamental. El objetivo de esta capacitación, pues, no es decir que todos tengamos que construir una empresa enorme. No todos los asesores queremos, digo queremos porque yo sí, pero dirigir equipos grandes. No todos queremos abrir oficinas. No todos queremos convertirnos en promotoría. Y está bien, la mentalidad empresarial no se mide por el tamaño del equipo, se mide por la calidad del sistema. Entonces, podemos trabajar solos y podemos tener procesos definidos, CRM actualizado, agenda organizada, seguimiento profesional, experiencia repetible, indicadores, revisiones, mejora continua. Y podemos tener a 10 personas trabajando con nosotros y continuar operando en medio del caos, sin tener un orden, sin tener una estructura. Entonces, el equipo o el tamaño del equipo no define el éxito empresarial. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, los primeros pasos, perdón. Durante los próximos días, pues no hay que intentar cambiar todo. Entonces, podemos comenzar con definir qué firma queremos tener, cómo visualizamos esta parte de nuestro despacho. ¿Quién es nuestro cliente ideal? Yo sé que el plan de retiro lo necesitan todas las personas, pero no todos los clientes son para nosotros. Necesitamos que también se identifiquen con nosotros y nosotros con ellos. Tenemos que escribir la ruta completa del cliente, desde que entra, desde que se vuelve un lead, hasta que se vuelve un cliente, hasta que ya se cierra la póliza, hasta que ya hay reconocimiento y se hace la fidelización. Elegir algún CRM. Todos tenemos CRM. Levante la mano quien no tenga CRM. Ok, Pau no tiene CRM. Digo, trabajando igual con ChatGPT, desarrollé un Excel maestro, por así decirlo, que justamente pues nos va a ayudar a dar este seguimiento. ¿Qué es CRM? CRM justamente es para poder registrar todas estas métricas, Yuli, y poder estar dando pues seguimientos a lo que sí importa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de cuántos prospectos tenemos, cuál es la aproximación con ese prospecto, en qué está interesado, qué fecha lo contactamos. Entonces, este CRM nos va a ayudar justamente a tener este control. Puede ser un Excel, más o menos. Digo, una agenda es diferente, pero el CRM nos va a ayudar con datos reales de los clientes, ¿no? ¿Cuántos de esos prospectos, cuántos sí cerraron, cuántos no cerraron, cuántos quieren seguimiento, cuándo quieren seguimiento? Entonces, más o menos, digo, les voy a compartir el Excel al grupo, para los que quieran visualizarlo, si les sirve para actualizarlo también, pero es una base de datos justamente. El próximo paso pues, sería documentar el primer contacto, justamente en el CRM, nos va a ayudar mucho. Estandarizar nuestro diagnóstico, es decir, el primer paso justamente para poder filtrarlo, para poder saber pues si es un cliente potencial, si ya está listo o qué es lo que necesita realmente. No, pero hay que estandarizar, hay que tener
esas preguntas que sabemos que funcionan, esas preguntas que hacen que el mismo cliente nos diga cuánto gana y qué es lo que más le preocupa. Entonces son preguntas específicas, inteligentes, que ya existen, que la misma Fer Parra nos ha compartido, nuestra promotora. En muchas capacitaciones lo hemos visto. Entonces es algo que tenemos que hacer, pero documentarlo. Tenemos que documentarlo. Construir una secuencia de seguimiento, ¿no? Cuando no nos responden, a las 24 horas saber qué mensaje escribir, a los 7 días si no nos contestan nuevamente, a los 30 días si no nos contestan a los 7 días. Enviar contenido, saber qué hacer con el seguimiento, ¿no? No abandonar simplemente porque no nos contestaron. Literalmente, así como dice, bueno, no me acuerdo cómo se llama, en Instagram, esta chica, la asesora de seguros, hasta que no nos digan no rotundo, podemos seguir insistiendo, hasta que no nos digan que no. Obviamente va a haber un momento, no lo vamos a estar persiguiendo por años, pero sí que haya una secuencia, que sepamos qué hacer y qué decir, porque es algo que funciona. Podemos definir nuestros indicadores esenciales, que es lo que les comentaba, agendar una revisión semanal a todas estas métricas, a este CRM, y documentar el proceso que seleccionamos el día de hoy, ¿no? Que es nuestro mayor cuello de botella. Entonces, no esperemos pues tener una gran firma para actuar como empresario. El libro también nos comenta mucho, por ejemplo, que el dueño de IBM, no sé si conozcan IBM, es una empresa de tecnología de computadoras, de las primeras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él decía que él visualizaba su empresa desde un inicio, él se visualizaba teniendo éxito y pues la empresa empezó a actuar desde el día 1 como esa empresa exitosa. No esperó a tener más prospectos, no esperó a tener más clientes. Desde el día 1 empezó a actuar como esa persona en la que se quería convertir, ¿no? Entonces es algo que no tenemos que esperarnos. Quiero que todos escriban en el chat una sola acción que van a realizar esta semana, no una intención general como organizarme mejor o cosas así, ¿no? Una acción concreta, ¿no? Voy a crear mi CRM, voy a documentar mi seguimiento, voy a diseñar mi formato de diagnóstico, voy a tener una plantilla entregable para cada uno de los clientes. Entonces, quiero leerlos, qué van a hacer esta semana o la siguiente. Pueden crear también mensajes rápidos, cómo voy a medir mis conversaciones, ¿no? Entonces, en esta profesión podemos pasar años y años y años y meses perfeccionando cómo vender, ¿no? Creo que es algo que nos preocupa a la mayoría de nosotros, cómo, cómo dar esta asesoría, ¿no? Nos enfocamos tanto en la asesoría o en el trabajo de técnico que olvidamos hacia dónde va nuestro negocio, ¿no? Entonces, pasamos poco tiempo aprendiendo a construirlo y llega un momento en el que trabajar más deja de ser la solución. O sea, no somos unas máquinas porque obviamente existe un límite para las citas que podemos tener, existe un límite para los mensajes que podemos responder, para los pendientes que podemos recordar. Entonces, el siguiente nivel en nuestra carrera no consiste en aumentar nuestra actividad, consiste en aumentar nuestra capacidad para atender mejor, nuestra capacidad para dar seguimiento, nuestra capacidad para cuidar más clientes, nuestra capacidad para delegar, algo muy importante, y la capacidad para crecer sin sacrificar nuestra vida, ¿no? Entonces, no esperemos a tener una gran firma, como les comentaba, para actuar como empresarios. Podemos comenzar con un proceso, después se construye otro y otro y otro, se mide, se corrige y se mejora, ¿no? Porque el asesor no depende de su esfuerzo para tener buenos meses, pero un asesor que construye sistemas puede construir una empresa. Entonces, el negocio no debe crecer solamente porque trabajamos más, sino porque funciona mejor. Entonces, pues
digo, llegamos al final de esta capacitación. Realmente es algo que yo estoy trabajando también. Este libro, la verdad es que me voló la cabeza bastante. Se los compartí ahí en el grupo, se los voy a volver a reenviar. Es un libro de 215 páginas, más o menos. No está tan largo, pero pues les puede servir bastante, ¿no? Como a mí, yo también digo, soy ingeniero en gestión empresarial, entonces mucho de mis conocimientos los estoy aplicando pues a nuestra profesión justamente para que pues no dependa de nosotros, ¿no? Entonces muchas gracias a todos los que se quedaron, los que están presentes en este viernes de expansión. También, bueno, a todos los que estuvieron y salieron a cita. Quédense con esa pregunta durante toda la semana, ¿no? ¿Qué parte del negocio sigue dependiendo de mi memoria y debería empezar a depender de un sistema, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima sesión. No sé si alguien tenga algún comentario, quiera complementar. Déjenme ver cómo. Yo, estimado Marco, a mí me encantaría, primero que Claro nada, que sí, amiga. agradecerte por tu tiempo. Hay varias preguntas ahí todavía que están pendientes, Ok, pero sí me gustaría reconocer, ¿no?, el valor de esta capacitación que les has brindado a todo el team. Me parece fundamental todo lo que mencionaste. Hay varias frases con las que yo me quedo, como esta diferencia entre trabajar en la empresa y trabajar para tu negocio. O sea, es muy diferente, ¿no? Tener muy bien documentado y estandarizado y convertir todos los procesos que llevan a cabo en su profesión en un estándar replicable, en un estándar que se pueda medir y precisamente, ¿no?, poder tener un seguimiento de lo que estás haciendo, ¿no? No basarte, como bien lo comentabas, así es. en sentimientos, en percepciones, sino verdaderamente ser objetivo con las métricas que tienes, ser objetivo con cómo va tu negocio, con la dirección que está tomando, porque definitivamente, si no tenemos eso, si no se lleva ese seguimiento, si no se tiene la objetividad detrás, pues no podemos tomar decisiones informadas, no podemos dar pasos bien cimentados, ¿no?, en la dirección correcta que queremos llevar el negocio. Entonces, creo que es fundamental que todos los que están aquí, team, hagan eso, lleven su registro, estandaricen sus procesos, creen todo lo que ustedes consideren necesario para poder replicar la misma calidad y que no solamente sientan que son asesores excelentes, que tienen un grado de excelencia, sino que verdaderamente la gente pueda percibir siempre, todos sus clientes puedan percibir: mi asesor es un excelente asesor, precisamente porque tiene todo estandarizado, precisamente porque tiene todo lo necesario para dar una asesoría de excelencia, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental, insisto, que todos, team, hagan esa labor de invertir en su negocio, ese tiempo, dedicárselo precisamente para llevar su negocio a un, yo creo, yo no sé si compartiría esta parte de que sea McDonald's. Yo creo que incluso puede ser un negocio muy pequeño y tener mucha más calidad que McDonald's, ser un negocio de mucha más excelencia que McDonald's, ¿no? Todo depende, sin duda, de este tiempo que le inviertan, vaya, sí, del registro de lo que estamos platicando. Entonces, los invito, team, a que lo hagan, a que le inviertan ese tiempo en hacerlo. Digo, creo que Marquito ya nos ayudó bastante con esto del CRM que nos compartirá. Entonces, de ahí, yo creo que todas las ideas que puedan tener, que puedan bajar con la IA, buscando y demás, sin duda serán muy provechosas para su negocio. Y bueno, nuevamente agradecerte, Marco, por esta sesión. De verdad, muchas gracias. Felicidades también por cómo la hiciste. Y pues nada, Tim. Yo ahora sí que te cedo nuevamente el micrófono, Marquito, para que Claro, las dudas que quedaron ahí pendientes. claro que sí. Muchas gracias, Richie. Julie, levantaste la mano y adelante. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando entré yo a Top, estábamos con lo de tener el CRM el archivo de las pólizas y que le enviaban al cliente notificación y todo eso, y como que eso se quedó en stand-by. Ya, a mí la verdad me llegó a afectar porque le mandaban a los clientes, o sea, como tu factura está pendiente por pagar y todo eso, y quité la opción porque no era viable, porque son diferentes compañías las que manejo. Entonces, pues ya, como que el real logo de ese CRM no fue,
como que me acuerdo que nos dijeron paren el sistema hasta que se haga modificaciones porque no iba compatible con lo de nosotros, Allianz. Sí, Entonces, ahí quedó y me quedé en stand-by. Pero yo veo, si pudiéramos hacer entre todos los que ya tienen CRM, que nos digan cómo están trabajando, que nos apoyen a los que no tenemos nada. claro, Sí, por ejemplo, desde contestar llamadas, haz de cuenta, ok, ¿qué producto quieres? ¿Qué te interesa? Gastos médicos, o sea, ese tipo de cosas a mí sí me gustaría que nos retroalimentaran los mismos compañeros que ya tienen claro, algún CRM, que nos dijeran, ¿sabes qué? Está esto. Porque, pues sí, estamos hablando de los CRMs, pero ¿dónde los buscamos? O sea, estamos como que no sabemos quién nos puede dar ese servicio, pues, o dónde claro. conseguir. Sí, entiendo. Lo que pasa es que el que contrataron era una aplicación que justamente incluía el CRM, pero también tenía automatizaciones, también tenía pues otras funciones que justamente pues son difíciles de adaptar porque pues ya tienen como un sistema como tal, ¿no? Enfocado en algún producto o en el asesor. Entonces, mira, les voy a compartir rapidísimo. Este es el CRM que yo tengo. Yo lo realicé en su momento. Obviamente ahorita con estos nuevos conocimientos que les estoy compartiendo, también yo estoy aplicando. Miren, básicamente este es mi Excel. Aquí justamente registro pues absolutamente todo, 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 todo. Por ejemplo, de los plus, pongo su identificación del cliente, pongo su nombre, pongo el artículo, la duración, su correo, inicio, fin de vigencia, su forma de pago, el valor plan, prima total, qué portafolio tiene activo, su seguro de muerte accidental, la comisión que me está brindando este producto e intenté automatizar el tema de los puntos, pero la verdad es que está muy complicado. Si se dan cuenta, es una fórmula pues bastante grande. Sí me salen algunos, pero no todos. Entonces es algo que dejé igual en stand-by. Pero básicamente así lo hago con cada uno de mis clientes, ¿no? Registro lo que es. Algunas, por ejemplo, los tenían clave de otro asesor. Aquí también lo tengo para saber en qué clave está. Lo tengo también automatizado por renovaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, me avisa cuándo se van a renovar. Ahorita no hay renovaciones en menos de 30 días, por eso no están activas, pero normalmente se ponen en amarillo cuando se van a renovar. Entonces, es básicamente adaptar lo que tenemos. Por ejemplo, aquí tengo otras pólizas, tengo mi esquema de comisiones, tengo un resumen estratégico de las metas, por ejemplo, las metas a viñedos. Mis prospectos, por ejemplo, este es la tabla de prospectos que tenía. Ahorita pues ya con este nuevo libro voy a cambiar muchas cosas, pero básicamente así los tengo, ¿no? Cuando los contacté, la fecha de cita, el lugar, el interés del producto. Entonces, por ejemplo, aquí pues me va a dar dando, este es el CRM que me hizo nuevamente ChatGPT, este es el pipeline comercial, donde pues ya tenemos, por ejemplo, los mismos prospectos, me los pasó para acá, pero ahora ya viene con una lista desplegable, ¿no? Fuente, de dónde salió, referido, Instagram, TikTok, WhatsApp, por ejemplo, en qué etapa está, si es nuevo, contactado, cita 1, cita 2, objeción, documentos, emitido, perdido, recontactar, en qué temperatura está, frío, tibio, caliente, qué productos potencial, ¿no? Entonces, justamente este CRM es el que les voy a compartir, justamente porque pues ya viene pues prácticamente todo automatizado, ¿no? Todo ya para que ustedes lo llenen con sus prospectos, cuál es su objeción principal, su próxima acción, de contactar, llamar, WhatsApp, video. Entonces, esto nos va a ir dando, conforme vayamos estudiando nuestros procesos, vamos a ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no. Pero esto nos va a dar mucha traducción de qué es lo que está pasando en nuestro negocio, ¿no? ¿Cuál es nuestra objeción principal? No, pues la mayoría me dice que el precio, ¿no? O bueno, el precio no, la verdad es que a veces no pasa eso, o la confianza, el plazo,
¿no? Es algo que el tiempo, por ejemplo, deudas. Entonces, básicamente, esto es un CRM donde podemos anotar absolutamente todo. Por ejemplo, aquí también viene el responsable, si es Marco, o es el asistente, o es el editor, o es el asesor, ¿no? El asesor junior que a lo mejor contratemos en su momento. Podemos poner probabilidades, las notas, cuándo fue el último contacto. Y bueno, aquí nos aparece también un semáforo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también tengo deudas, tengo un plan para un proyecto que tengo igual. Entonces, básicamente ChatGPT, o sea, toma toda nuestra información y nos puede estar, pues, dando mucho de esto, ¿no? Entonces, más o menos es esto. Esto nos va a ayudar mucho a tener todo controlado. Dediquemos solamente un día o un tiempo a la semana para actualizar este CRM. No tenemos que estarlo porque volvemos a lo mismo. Al rato el CRM va a ser el que nos va a estar quitando todo el tiempo y no vamos a estar dedicándonos a lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces, a mí me funciona bajarlo todo en una agenda, la agenda que nos dio Top 2026, y un día a la semana, que normalmente es los viernes, normalmente ya no tengo tanta actividad los viernes, bajo todo en el CRM, ¿no? O todas las emisiones que tuve en esa semana, las desplazo y las pongo en el CRM, ¿no? Entonces, digo, este es el primer paso. Por ejemplo, el CRM nos va a dar muchas cosas, pero sí tratemos de documentar todo lo repetitivo, ¿no? Por ejemplo, las cotizaciones, cómo hacer una cotización, cómo hacer un cuadro comparativo. ¿Para qué? Para que si estamos distraídos, si no tenemos un buen día, si no X o Y, podamos hacerlo como debe de ser, ¿no? Que no dependa de nuestra emoción, no seamos el barbero, que algún día está de buenas y un día está de malas y le entrega diferente experiencia a los clientes. Seamos ese McDonald's, seamos esa empresa que se vuelve replicable, ¿no? Que le da la misma experiencia aquí, en China, en Francia, en donde sea, tienen el mismo sabor, tienen la misma experiencia en McDonald's, ¿no? Entonces, básicamente es eso, Yuli, Judith, no sé qué opinan. Gracias, Marquito, gracias, Sí. muchas gracias. De verdad, Tim, gracias, Marquito, porque lo vas a compartir, pero creo que si se dan cuenta es eso, ponerle empeño, ponerle trabajo, es lo que necesito, cómo son mis clientes. Él lo adaptó exactamente a todas las necesidades que veo. Que obviamente las necesidades y todo lo que él creyó importante no va a ser lo mismo para Tania, no va a ser lo mismo para Ernesto, no va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer de ahora, chicos? Es que hoy con la ayuda de ChatGPT, como lo dijo Marco desde un principio, tengo que ser proactivo, tengo que ser intencional, qué tengo que poner, qué tengo que hacer, qué me va a servir. Claro que esto nos abre un panorama enorme de cómo hacer las cosas y de verdad que agradezco muchísimo siempre tu disposición y esta manera de sembrar, Marquito, pero de verdad yo tengo que hacerlo. ¿En dónde? Pues en el cuaderno, en una agenda. Marquito está ocupando la que se le dio al principio de año, en donde sea, pero tengo que empezar. El punto es eso. Porque si se van a paralizar, no es que no lo tengo como Marquito, es que yo no tengo el de Marquito, entonces, no, a ver, agarro mi agenda, ¿qué tengo que tener? Prospectos. ¿De dónde lo saqué? Ah, bueno, justo, el contacto, su teléfono, su fecha de nacimiento, cuántos ya son clientes, cuándo lo vi, qué me dijo, cuándo me dijo que lo volviera a contactar. Son ese tipo de preguntas y lo van a hacer cada uno. Hablen con su chat GPT, con toda la información que ya tiene, a ver, yo necesito esto. ¿Y qué creen? De inmediato ChatGPT ya lo va a hacer por ustedes. Es su primer asistente, por lo cual no tienen que pararse para nada y adáptenlo a lo que ustedes están haciendo. Si Marquito no lo comparte, va a ser una super bendición. Pero si me lo comparte ya Marquito, yo ya no me vi en la necesidad de ver qué es lo que yo necesito, cómo está mi negocio, cómo es mi cliente, cuáles son mis necesidades para mi negocio. Si no voy a empezar a trabajar bajo las necesidades que Marquito está teniendo. Ojo, Tim, ese es el problema de cuando nada más tomo las cosas de los demás, entonces ya no está. El punto aquí es que sean intencionales, que lo vayan haciendo conforme ustedes. Ya Marquito nos dio todo esto, lo que nos decía Alan. Ya tuvimos, hace 8 días, ya tuvimos esta capacitación. Me toca hacer mi parte. Todo lo que me dijo Marquito, ponerlo en parte y en práctica yo con lo mío. Y entonces ahí sí va a haber un buen resultado, porque yo ya me involucré, ya son mis negocios, ya es mis necesidades y no estoy replicando lo de nadie.
Así es que seamos intencionales, dedíquenle un tiempo diario, un determinado tiempo justo, sin esclavizarme a que voy a pasar 10 horas para hacerlo perfecto. Tampoco tiene que ser perfecto, jamás tiene que ser perfecto, tiene que empezar por algo. A lo mejor hoy empiezan por nombres, teléfono, cuándo lo contactan, lo básico. Y la próxima semana, cuando dediquen los martes a las 5 de la tarde, de 5 a 6 lo voy a dedicar a mi CRM. Ah, bueno, creo que también le tengo que poner el número de póliza. Ah, creo que también debo, y lo van nutriendo conforme el horario que ustedes se pongan a sus necesidades. Así es que, pues, muchísimas gracias. Gracias, Marquito. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahorita. Creo que nos llevamos mucha tarea, muchas cosas por hacer, chicos, y pónganlas en práctica. Que no sea una capacitación más, que no sea un viernes de expansión más. Hagan lo que tengan que hacer y háganlo ya. Lo importante es empezar. Recuerden, producto terminado es mejor que producto perfecto. Así es que Dios los bendiga, tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes de expansión. Adelante, Mati, veo yo que Mati levantó la mano, no sé si estoy bien o estoy mal. Yulisa creo que también tiene la mano levantada. Rapidísimo porque ya son 10:33, adelante. Sí, adelante, adelante. No, Mati ya se desconectó, yo creo que quería Bueno, cerrar. No, pues nada buenos más días. agradecerte, Marquito, déjame que hable Yulisa mejor. Muchísimas gracias, amigo, por esta cátedra de excelencia. Gracias. Yo A ti, rápido amigo. les digo, para mí fue muy enriquecedor. Creo que soy nueva en este grupo tan valioso de emprendedores, de gente trabajadora. Y la verdad es que me deja claro que yo debo empezar por una planeación de mi negocio. Gracias, señor, por sus conocimientos y su experiencia. No, gracias a ustedes por darse el espacio y nos vemos el lunes de poder. Muchas gracias, tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Siempre Gracias, excelente padrísimo. fin. Abran su micrófono y agradezcan a Gracias, nuestro Leti. ponente.